Ok, vamos a continuar con nuestras clases de el reino de los cielos. Vamos a hablar acerca del adulterio. Dice en el Evangelio de Mateo, tú escuchaste que primero fue dicho, no cometas adulterio. Y yo te digo a ti, que todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya comete adulterio en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya hablamos alguna vez acerca del adulterio y la fornicación de una forma literal. Ahorita vamos a profundizar un poco más en este concepto de adulterio y sobre el divorcio, la segunda parte. Esta parte sigue en el adulterio y escuchaste que fue dicho no adulterarás, y la otra cuando le preguntan a Yeshua que si le podemos dar carta de repudio a la mujer. Entonces, esta primera parte del adulterio, los tradicionalistas piensan que solamente con tocar a una mujer, entonces ya se cometió el adulterio. Y por eso mucho judío ortodoxo ni siquiera le da la mano a la mujer. A una mujer de otro hombre no le dan la mano porque dicen que ahí están cometiendo adulterio. Pero Yeshua lo que viene, sabemos que viene a elevar la Torah de la parte literal a la parte espiritual, le Kayem. No piensa que ni a abolirlo, sino a cumplirla, a elevar su nivel literal a un nivel más profundo. Dice Yeshua que la esencia está en el corazón, que es allí donde radica la fuente de todas las cosas, en el corazón, en lo profundo. Entonces, voy a repetir el verso. Dice, escuchaste que primero fue dicho, no cometerás adulterio. Y dice Yeshua, yo te digo a ti que todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya comete adulterio en su corazón. Entonces, la palabra hebrea para mujer es la palabra Isha. Voy a copiarla aquí en el tablero. Isha. Aleph, Shin, Hei. Ya eso, alguna parashá habla acerca de este concepto Isha. Isha la podemos dividir en dos. Esh significa fuego y la letra Hei. Entonces, dice una mujer. Lo que hemos comprender nosotros es que la mujer representa la vasija, representa la maljú, representa el deseo de recibir. Ya sabemos que la Hei representa el mundo espiritual, Binah, y también representa el mundo físico. Entonces, la mujer representa el deseo de recibir, ¿no? Y ya sabemos que un deseo corregido es aquel deseo que está unido con la Hei de arriba, combinada. Un deseo no corregido, es decir, un deseo lleno de ego, es un deseo que no está unido a la Hei de arriba, solamente se queda en un deseo meramente físico, en un placer físico solamente. Entonces, dicen los cabalistas que cuando el deseo mío no está unido a la Hei de arriba, entonces se produce fuego. Por eso Yeshua les dice que es mejor que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea echado al fuego del Geinom, el fuego del infierno. ¿Por qué? Porque el deseo no está unido a la Hei de arriba. Cuando el deseo no está unido al mundo espiritual, cuando a la parashá anterior, creo fue la parashá del Shabbat anterior, Ekeb, hablamos que cuando tenemos un deseo de beber un tinto, de beberme una gaseosa, una cerveza, lo que sea, hay que darle su regalo a cada Baruj haciendo la verajá, y entonces cuando hacemos la verajá, ese deseo ya se torna en un deseo conectado al mundo espiritual y no solamente al mundo físico. Si no hacemos la verajá, entonces es un deseo meramente físico y producimos fuego. Ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, la Kabbalah nos enseña que el fuego lo originan dos aspectos,
que son los placeres meramente egocéntricos y la ira. Entonces, el fuego está formado por dos aspectos, los placeres y la ira. Ahora, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe placer en hebreo? La palabra placer en hebreo es la palabra tava. Tava está formada por la letra tab, alef, vav y la letra hey, tava. Y el fuego dice en hebreo kaash, formada por la letra kaf, la letra kaf, la letra ain y la letra samet. Entonces aquí tenemos las dos palabras que producen el fuego, los dos aspectos de nuestra vida que producen fuego, los cuales nos hacen merecedor al Geinom. Pero ya explicamos qué es el Geinom, ya sabemos qué es el Geinom. El Geinom el infierno se refiere a los juicios que vienen a nosotros a causa de caer ante los placeres meramente físicos y la ira. Entonces, placeres tava, formado por la letra tav, alef, va, hei. La gematría de la letra tav es 400, la alef 1, la vav 6 y la hei 5. Eso nos da un valor gemátrico de 412. Ponerlo aquí es algo bien interesante. Gematría es tava 412. La ira en hebreo kaash. Letra kaf 20, letra ain 70 y la letra samet 60. Nos da la gematría de 150. ¿Sigamos bien, cierto? Ahora, si sumamos dos valores, nos da 562. La gematría. Sumando las dos gematrías de placeres y la palabra ira, nos da una gematría de 562. Y curiosamente, esa gematría es la misma gematría de la palabra no cometerás adulterio. Que en hebreo se dice lotaniuf. Vamos a ponerlo aquí. Lotaniuf. Tremendo estas gematrías. Lotaniuf formado por la letra lamet, alef, letra tab, num, la letra alef y la letra pei. Ahí se alcanza a ver. Entonces, la gematría de lotaniuf, letra lamet, es un valor gemátrico de 30. Alef 1. Letra tab 400. Nun 50. Alef 1. La pei 80. Subamos eso, nos da 562. 400 más 80 son 480. Más 50 son 330. Más 30, 560. Y más 2, 562. Ahí está la gematría. Entonces, ¿qué es no cometer adulterio? Es no sucumbir ante los deseos meramente físicos y no a la ira. Entonces, cuando hacemos algo por solamente placer y nos damos llevar por la ira, ¿qué somos? Adúlteros. Tremendo, ¿no? ¿Ya? Entonces la humanidad entera somos adúlteros porque tremendo. Ya hemos aprendido en la parte literal que hablamos de adulterio, la palabra niú significa transgredir un orden establecido. Cuando transgredimos la Torah estamos en adulterio porque ya hubo un orden establecido para que nosotros podamos vivir bien. Y la Torah viene para enseñar a nosotros el desapego al amor propio, al deseo para recibir y que nos volvamos unas personas altruistas. Ahora, ¿qué representa el ojo derecho? Lo enseñé en alguna ocasión. El ojo derecho representa que nosotros mismos nos dejamos seducir por esas
por esos deseos egoístas y nosotros mismos nos damos sucumbir y dejamos caer ante la ira, ante el fuego. El fuego formado por los deseos meramente físicos, placer para recibir nosotros mismos y por la ira. Y sabemos nosotros que las clipot, la negatividad, que atacan a la derecha son los deseos de tipo sexual. En la Torah nosotros encontramos el relato cuando Hashem le ordena al pueblo de Israel que elimine a todos los moabitas. ¿Por qué? Porque los moabitas representan el deseo sexual no corregido, un deseo sexual meramente por placer. Entonces acá Baruj Hu, cuando ordena matar a los moabitas, lo que está ordenando es eliminen los deseos sexuales solamente por placer. Imbuyan la sexualidad de espiritualidad y van a vivir espléndidamente, porque los cabalistas nos enseñan que cuando imbuimos la sexualidad de espiritualidad, no nos va a faltar nada, porque Jacob dijo que la sexualidad es la puerta al cielo. Entonces, cuando nuestra sexualidad está imbuida de espiritualidad, podemos obtener todo lo que necesitamos en este mundo físico. Ahora, ¿qué representa el brazo derecho? El brazo derecho representa nuestro cuerpo, nuestro deseo de recibir. Sabemos que de nuestro deseo de recibir donde vienen todas las tentaciones. Sabemos que el origen del cuerpo es la tierra, es la oscuridad. Por lo tanto, el cuerpo siempre va a tender a querer eso, a sucumbir a esos deseos, al placer. La ira es un tipo de placer, porque la ira me hace descargar y me hace sentir bien. Es un tipo de placer. Por eso Yeshua es enfático cuando dice que debemos cortar todo eso cuando viene a nosotros. Sácalo de ti, córtalo, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, son metáforas, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego, al Geinom. No permitas que por esos deseos tuyos egoístas, no permitas que por la ira venga juicio contra ti. Elimina, saca todos esos deseos de placer y toda esa negatividad. ¿Para qué? Para que el juicio no venga sobre ti. Y Yeshua le dijo a sus discípulos en Mateo 16 del 24 al 25: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Siempre en el cristianismo se menciona mucho que tome tu cruz. ¿A qué se refiere Yeshua cuando habla toma tu cruz? Cada que Yeshua está hablando de tomar la cruz, se está refiriendo a la sefirá de Yesod. Sabemos nosotros que el canal por el cual se vierte la luz de los mundos espirituales al mundo físico es Yesod. Si Yesod está obstruido, no hay bendición. Ahora, Yesod nosotros ¿qué representa? Yesod nosotros representa la imaginación. Los cabalistas nos enseñan una imaginación imbuida de deseos meramente físicos, una imaginación basada solamente en los deseos egoístas, es una imaginación que nos va a llevar a nosotros a la destrucción. Pero una imaginación imbuida de la espiritualidad es una imaginación que nos va a llevar a la plenitud. Entonces, cuando nuestros deseos son meramente egoístas, ¿qué pasa? Bloqueamos Yesod, por lo tanto no hay bendición, no hay luz. Pero cuando nuestros deseos son corregidos, nuestra imaginación es corregida, los deseos que van a salir de nosotros son deseos espirituales, deseos corregidos. ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, los eventos que van a venir a la persona son eventos meramente felices. La parashá anterior que hablamos de Binah, aprendimos que nuestros pensamientos viajan más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, nuestros pensamientos pasan al no tiempo, nuestros pensamientos están en el lugar del no tiempo y no el espacio, que es Binah. Y nuestros pensamientos están muy ligados con nuestra imaginación. Entonces de allí depende nosotros siempre corregir nuestros pensamientos, influenciar nuestros pensamientos y nuestra imaginación de una manera positiva. Hasta ahí bien esa parte, ¿cierto? Sobre el adulterio. Entonces, ¿qué es adulterio? No dejarse llevar por los deseos Meramente físicos de placer. por la vida. Tremendo eso, ¿no? ¿Ah? A la larga va muy ligado con lo literal, ¿no? ¿Mm?
sabemos de que no hay más placer que el acto sexual. Y pues uno de pronto dirá que con la esposa No está dice, en- no, yo con mi esposa no siento el mismo placer que teniendo adulterio, como lo dicen los literarios. Ah, Pero a la larga viene siendo lo es mismo. lo mismo. Y cuando hablamos de esta forma literal también aprendimos que aunque pueda estar con mi esposa, puedo estar adulterando con él. También puedo estar adulterando, pero está satisfaciendo mi Sí, y si estoy transgrediendo lo estipulado en la Torá, estoy en adulterio. La Torá nos recomienda guarden el tiempo de nidad. Si el hombre está con su mujer en el tiempo que pasa, están en adulterio también. Tremendo. Ahora sigue la segunda parte sobre el divorcio. Esa también es una parte muy, muy delicada. Pero sabemos que Yeshua no vino a enseñarnos a nosotros nada físico. Todo lo que Yeshua vino a enseñarnos fue de los mundos espirituales. La tradición religiosa ha enseñado que hasta que la muerte los separe. ¿Y si ya murió el amor? ¿Ah? O lo que la gente no entiende. Hasta que la muerte los separe, sí, pero si se murió el amor, si se murió el respeto, si se murió... Entonces, ¿qué pasa? Se cansaron por mero interés y se acabó el interés. Se acabó se murió el interés, entonces eso no tiene nada que ver. Y hay unas traducciones que dicen hasta que el divorcio los separe. Pero entonces eso, ¿no? Que la gente lo toma literal, hasta que la muerte los separe, quiere decir que hasta que se murió uno de los dos, no. Se murió el amor, ya. Motivo. Viven con el karma, Ah, pasar trabajo. se los separa. El Talmud dice, prima la felicidad del individuo que la desgracia de la pareja. Entonces dice, en Mateo 5, el 31 y 32, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio, ya hablamos del adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Es un menjurgue bien bravo. Ahora, en el capítulo 19 de Mateo le preguntan a Yeshua por el divorcio también, al cual él responde de la siguiente manera: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el verso 7 le preguntan, entonces, ¿por qué mandó Moshe darle carta de divorcio y repudiarla? Y Yeshua les dijo, por la dureza, ahí está la palabra clave, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Estos hombres quisieron venir a corchar a Yeshua, hablándole cosas literales, diciendo que él les eleva la Torah. Entonces ahí está la palabra clave, la dureza del corazón. Por la dureza del corazón de ustedes, Moshe les enseñó ese tipo de cosas. Pero no era así desde el principio. En Jeremías 3:8, nosotros encontramos una mención en la cual Akadosh Baruj Hu le da carta de divorcio a Israel. Y la razón por la cual Akadosh Baruj Hu se divorcia de Israel es porque dice Jeremías, porque fornicó. Ya aprendimos, ahorita vamos a hablar de la palabra fornicó, ya aprendimos qué es fornicar. Entonces Israel, si fornicar es acostarse, ¿cómo es? Aquí se tiene el concepto de... Fornicar es cuando yo tengo relaciones prematrimoniales, antes de casarme. O pueda que estén casados, viviendo juntos, pero si no han ido a la iglesia a casarse, siguen en fornicarse. El rito religioso de casarse, si no me he casado religiosamente, Estoy en fornicación. estoy metiendo fornicación. Entonces, en Lucas 14:25 habla de lo que cuesta seguir a Mashiach. Entonces, aquí literalmente está contradiciendo, porque dice que no nos podemos divorciar, según porque hablando en términos literales. Y acá, en Lucas le dice a la multitud que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, si no me puede divorciar, entonces ¿cómo me pide que aborrezca a mi esposa para seguirlo a él? Entonces nos damos cuenta que Yeshua aquí no está hablando cosas físicas ni literales, sino que lo que está hablando es de cosas meramente espirituales. Eso está claro allí. Ahora, Yeshua le dice a aquellos hombres que por la dureza de sus corazones Moshe le enseñó esas cosas literales. ¿Qué quiere decir eso? Que
¿Qué es una persona dura de corazón? Una persona dura de corazón es aquella persona que no está lista para enseñar, para recibir el mensaje del reino de los cielos. Por lo tanto, toca, como Pablo decía, yo quiero enseñarle el mensaje del reino de los cielos, pero no he podido porque ustedes andan en los rudimentos. Yo quiero darles vianda, pero no, porque ustedes aún no están preparados para la vianda, están preparados para la leche. Entonces toca enseñarles cosas literales. Ustedes no están listos para recibir esta información tan poderosa porque se destruye. Entonces Moshe, como conocía ustedes no estaban preparados, le enseñó puras cosas literales, pero esa no es la intención. Ahora, volvamos a lo que dice el profeta con relación al divorcio de Hashem con Israel. Dice que fue por fornicar, lo hablamos ahorita. La palabra por fornicar ya la aprendimos, que es la palabra lisnot. ¿Y qué es lisnot? Lisnot significa mezclarse deliberadamente con prácticas que no van de acuerdo a un orden estipulado. Lo aprendimos en la clase anterior cuando hablamos de esos dos conceptos, que fornicar y adulterar están muy ligados. Tienen conceptos muy afines. Adulterar es transgredir algo que ya está estipulado. Y fornicar es unirme a esa transgresión que ya se enseñó. Eso es fornicar. Eso fue lo que pasó con Israel. Israel dejó la fuente prima a Baruj Hu y se fueron tras sus deseos egoístas. Entonces en ese momento que hicieron, cayeron en fornicación. Cuando habla que fueron tras otros dioses, deseos de recibir, se apartaron del único Dios, de la fuente, el deseo de otorgar, el único que tiene la capacidad de transformar nuestros deseos en deseos meramente espirituales. Se apartaron de él y se fueron tras los deseos de su corazón. ¿Se fueron? ¿Para qué? Satisfacer sus deseos egoístas. La Kabbalah nos ha enseñado a nosotros que Israel es el alma quien recibe la luz del Creador. Nuestra alma recibe la luz de Akadosh Baruj Hu. Nuestra alma es nuestra parte receptora de los mundos espirituales. Hasta ahí vamos bien. Yeshua dijo que en el principio éramos varón y hembra, y que varón y hembra eran una sola unidad. Eso ya el Zohar también nos lo ha revelado. El Zohar, ¿qué nos enseña? El Zohar nos dice que cuando dice que era varón y hembra, se refiere a que en el principio teníamos dos caras, pero éramos uno solo. Teníamos la parte espiritual, que es el hombre dador, y teníamos la parte femenina, que es la parte receptora, que es el deseo de recibir, en este caso la mujer. Y dice que el hombre se fue meramente por la parte física, por lo tanto perdió el mundo espiritual, la conexión en el mundo espiritual. Fue lo mismo que nos habla el profeta en una forma literal. El hombre se apartó a Akadosh Baruj Hu, se fue tras el deseo físico, por lo tanto hubo Akadosh Baruj Hu le dio carta de divorcio. ¿Por qué? Porque solamente el hombre se fue tras sus deseos meramente físicos. Y Yeshua enseña lo siguiente, que la única forma, ¿sí está claro?, en que podemos divorciarnos es por causa de adulterio. Ya sabemos que adulterio son los deseos meramente físicos, por deseos, por placer. Entonces, recordando el significado de adulterio, que es ir en contra de lo ya establecido, y en un nivel más profundo es crear fuego, que es los deseos y la ira, podemos decir que el divorcio se da cuando el deseo no es un deseo corregido, cuando el deseo está ligado solamente a este plano físico. Entonces, en base a eso, a ver, ¿cómo me explico aquí? La única forma en que puede haber divorcio es por adulterio, como lo acabo de decir ahorita el profeta. Entonces, lo que Yeshua nos está diciendo es que cuando la persona está viviendo bajo sus deseos meramente egoístas, es una persona que está en divorcio. ¿Está en divorcio de qué? Del mundo espiritual. Está divorciada, apartada
del mundo espiritual. Ahora, la Torá en el sentido literal dice que el que le ha dado carta de repudio a su mujer, quiere decir, el que se ha dejado llevar solamente por los deseos físicos, no puede volverse a casar con ella. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la única forma de unirnos a Kadosh Baruj Hu es refinando nuestros deseos para que se acabe el divorcio entre Kadosh Baruj Hu y nosotros, y ahora sí. Y la clave es a través del Mashiach que podemos unirnos nuevamente a Kadosh Baruj Hu, porque estamos divorciados de él por los deseos meramente físicos. O sea, en otras palabras, el que nos da carta de divorcio a nosotros siempre es el Eterno. El Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos irnos tras lo físico Y no perdemos la conexión con él. Y para eso aparece el Mashiach, para volvernos a unir al Creador. Sin la luz del Creador, del Mashiach, no podemos acercarnos al Creador. Por eso dice que nadie irá al Padre, sino es por él. Pero entendiendo al Mashiach como la luz, como el secreto, como el mensaje del reino de los cielos, es lo que nos va a unir nuevamente a Kadosh Baruj Hu. Entonces, para volver a estar en unidad con el Creador, tenemos que recibir la luz de la Kabbalah, la luz del mensaje del reino de los cielos. Se acaba la separación, se acaba el divorcio y volvemos a estar como éramos en el principio, que éramos una unidad, varón y hembra, en un solo ser. Dos caras de la misma moneda. Eso es básicamente el mensaje bastante profundo, por cierto, y un poco complejo a veces de poderlo comprender. Y eso es lo que nos enseña Yeshua con respecto al divorcio, al adulterio y al divorcio. Él no está hablando de nada físico. La única forma en que nuestra alma pueda estar unida al Creador es a través de rectificar nuestros deseos, volvernos a la fuente original, que nuestros deseos sean, sí vamos a recibir ciertamente un deseo físico, un placer físico, pero que ese placer esté unido siempre a la espiritualidad, la verajá que hacemos, las meditaciones que hacemos, unimos el mundo físico al mundo espiritual. Una verajá para la parte conjugal en el acto sexual, o necesariamente es una meditación. Una meditación. Ahora creo que hay una verajá para acto conjugal, pero en el momentico no la tengo presente. Con la meditación ya estamos imbuyendo la sexualidad de espiritualidad. Entonces, Yeshua no nos está hablando a nosotros de cosas físicas, sino tremendamente espirituales, es que está hablando Yeshua. Y hay que conocer muy bien la Kabbalah para poder comprender sus enseñanzas. Eso es básicamente lo que aprendemos en el día de hoy. Creo que con esta clase terminamos el ciclo del mensaje del reino de los cielos, este primer ciclo, y miramos a ver con qué avanzamos. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Claro que esta clase toca repetirla una vez y otra vez para poderla comprender bien. Ok, shalom.